Aguiluz, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien nos va a ampliar. Edwin, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Primero, para ver si nos puede hablar sobre la reunión que tuvieron ayer la iglesia como mediadora de los sindicatos junto al gobierno. ¿Cuáles fueron esos temas que se trataron ayer para poder llegar a la decisión de que hoy fuera por fin la reunión entre el gobierno y los sindicatos? Sí, bueno, la delegación del gobierno hizo una exposición acerca de cómo veían ellos el panorama actual de este movimiento de la huelga, ¿verdad? Para ofrecer a la iglesia su punto de vista al respecto. Y luego el tema que más nos interesaba, operativo, ¿verdad? De cara a lo de hoy, era que la manifestación por parte del gobierno de que la iglesia fuera mediadora en el conflicto, ¿verdad? Bueno, perdón, en el encuentro preliminar acerca de este conflicto que estamos viviendo. Entonces, básicamente eso fue la reunión de ayer. Claro, y para ver si nos puede exponer cuáles fueron condiciones que puso el gobierno, tanto como los sindicatos, que definitivamente no fueron aprobadas. Recordemos que el sindicato dice que pues, se podrá reunir siempre y cuando la huelga se mantenga indefinida y presente en las calles, mientras que el gobierno lo que solicita es que haya un diálogo, un consenso, siempre y cuando se detenga la huelga. Bueno, es que recuerde que lo que estamos hoy, el acuerdo que ha llegado de cara a esta reunión de hoy es lo que hemos llamado un encuentro preliminar sin condiciones, ¿verdad? Es decir, hoy no se va a establecer la mesa de diálogo propiamente dicha, ¿verdad? Sino que lo que hay es un encuentro preliminar, o llamémosle diálogo ciertamente preliminar, sin condiciones, en orden a poder definir las condiciones para poder crear una mesa de diálogo que dé solución a este problema que tenemos, ¿verdad? De tal manera que hoy ambas partes llegan sin condiciones, ¿verdad? Por ese motivo, el movimiento huelguístico sigue en pie, ¿verdad? Porque no se puso la condición de que fuera depuesto para sentarse hoy a conversar. Don Edwin Aguiluz, secretario general de la Conferencia Episcopal, tal vez que usted nos hable pues un poco, ya la iglesia anteriormente ha fungido como mediadora en este tipo de sucesos, de conflictos que están sucediendo entre partes, gobiernos, sindicatos y demás, un poco de esas experiencias anteriores y también explicarle un poco a la población cuál es ese papel mediador que van a tener hoy, porque ahí las partes se van a sentar y van a poner algunos puntos sobre las sillas para poder seguir negociando o iniciar ese diálogo que verdaderamente es lo que todos esperamos. Sí, correcto. Sí, la iglesia en Costa Rica muchas veces, ¿verdad? A lo largo de su historia ha prestado un servicio como el que ahora va a brindar, ¿verdad? Una cuestión importante es que, en definitiva, la iglesia pues es una institución de la sociedad civil que tiene una amplia representación y en cuyos miembros pues hay siempre personas que tienen diferentes tendencias también en cuanto a temas sociales, políticos, económicos. Y entonces la iglesia, por su propia naturaleza, tiene que ser un amplio espacio de comunión, de encuentro, de diálogo, comenzando, como digo, por sus mismos fieles. Pero también la iglesia es un actor de la sociedad civil que se articula junto con otras instancias, siempre en aras del bien común y del desarrollo nacional, mucho más allá de temas puramente religiosos. Entonces diríamos que está en la propia naturaleza de la iglesia poder prestar este tipo de servicios como ya se ha hecho, ¿verdad? Digamos, justamente hace 4 años, cuando se dio el movimiento huelguístico en el sector magisterial, comenzando el gobierno de don Luis Guillermo Solís, fue la iglesia la que medió y acompañó a las partes en la resolución de esa huelga, tanto en la parte de la mesa de diálogo y acuerdos, como en el seguimiento de los acuerdos, como garante de estos, ¿verdad? Entonces, eso para referirme a, bueno, ¿por qué está la iglesia en este tema? No recuerdo, perdón, su última pregunta.
era un poco tal vez explicarle como a la población lo que hoy se va a ver, porque como bien usted lo explicaba, pues no se pueden poner condiciones por ninguna de las dos partes. Eso es parte de lo que se acordó, pues valga la redundancia, para este primer encuentro después de 10 días ya de estar en huelga en el país. Van a poner, por decirlo de alguna forma, las reglas a seguir para entablar un diálogo, ¿es así? Sí, correcto. Y ahí sí, pues obviamente pues se hablará de condiciones de cada parte, ¿verdad? En aras, como digo, en orden a lo que sería ya una mesa de diálogo y negociación, ¿verdad? Es eso, es crear condiciones para poder establecer esa mesa de diálogo en la que las partes negociarán en torno al tema de fondo en esta situación del movimiento, ¿verdad?, que se está viviendo. Entonces, obviamente sí hay que hablar de condiciones, ¿verdad? Lo que es sin condiciones es esta reunión de hoy, ¿verdad? Eso es, digamos, para lo que las partes se sientan, para tener un primer acercamiento, un hablar sobre qué vía se va a señalar para poder tener ya el diálogo y la negociación propiamente dichos. Don Edwin Aguiluz, secretario general de la Conferencia Episcopal. Bueno, los sindicatos eligen a la Iglesia como mediador de la situación, el conflicto que hay actualmente en el país. Sin embargo, ¿tendrá la Iglesia una posición en este diálogo? Anteriormente, la Iglesia habló del plan fiscal en la homilía, pero la posición se mantiene o estarán solamente mediando a las partes. Sí, mire, bueno, primero aclarar que yo soy secretario ejecutivo del área social, ¿verdad? De lo que llamamos Pastoral Social Cáritas. Bueno, mire, la Iglesia hasta ahora, y no en este momento, sino ya en diversas ocasiones anteriormente, ha expresado su posición sobre los temas éticos relacionados con la crisis fiscal o la situación fiscal del país. Entonces, digamos, no ha tomado una posición respecto a temas técnicos y controversiales como son, por ejemplo, el expediente 20.580 y otros, ¿verdad?, asuntos de medidas administrativas y demás. Y ha tenido una posición, como digo, en cuanto a ciertos principios que deberían orientar la búsqueda de, digamos, de soluciones o la línea de la reforma fiscal. Ahora, en relación con los temas técnicos que ahora se van a hablar, hay que recordar que la mediación no es un tercer actor en la mesa de diálogo, sino que los dos actores principales son las partes, que son las que tienen que llegar a acuerdos, ¿verdad?, con sus respectivas propuestas. Entonces la Iglesia no llega con una tercera propuesta, ¿verdad? También la Iglesia no llega como juez y parte, ¿verdad?, sino que es un actor más bien que contribuye a la facilitación del diálogo y a la moderación del proceso de discusión y de acuerdo de las partes. Claro, don Edwin, pero recordemos que el 1 de mayo el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, sí, hizo un llamado por los impuestos justos y llamó a los sindicatos a ser solidarios, y es precisamente ahorita que la Iglesia está siendo mediadora en un conflicto por este mismo tema. ¿Sostiene la Iglesia la posición de que hay que tener impuestos justos y llamar a la solidaridad de los sindicatos? De todos, ¿verdad? Porque en realidad la Iglesia siempre defiende, ¿verdad?, que toda reforma fiscal o que toda política fiscal debe ser basada en la equidad, en la justicia, en la solidaridad. Y por lo tanto eso tiene que ver con todos los habitantes del país, cada quien según lo que le corresponda, ¿verdad? Entonces, ese principio está vigente y está presente, y de hecho, ¿verdad?, en la convocatoria que la Iglesia hizo, no la convocatoria, ¿verdad?, sino la invitación que el jueves pasado la Iglesia hizo tanto al gobierno como a los sindicatos para esta mesa preliminar, en la que la Iglesia no se proponía como convocadora, sino que les animó a buscar ese camino, ¿verdad? Después ambas partes decidieron que la Iglesia fuera mediadora. Pero en esas hay 3 puntos que se piden o que se proponen en aquel momento, en el jueves pasado, y todavía siguen vigentes, al gobierno de la República y a la unidad sindical. Uno es que se convoque este encuentro de hoy, que es preliminar sin condiciones, para que las partes interesadas acuerden puntos de consenso que den origen a la instalación de una mesa formal de diálogo. Digamos, ese es el tema
número uno y digamos de carácter operativo más importante. Pero luego plantea como punto 2 que instalada la mesa de diálogo, es decir, ya una vez que se haya superado esta etapa de preliminar, se discutan los temas y las propuestas fundamentales que miren al bien común y a resolver las finanzas públicas a partir de principios éticos y no solo economicistas. Y el tercer punto, que se proponga la búsqueda de soluciones para el desarrollo integral y solidario de la población más vulnerable y empobrecida. Allí, en estos dos últimos puntos, pues se retoman pues parte de esos principios éticos generales que la Iglesia siempre ha mantenido. Y luego recordar que en la homilía del 1 de mayo del señor arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, allí ya hizo él un planteamiento de la necesidad de un diálogo en torno a este tema de la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, llamó a un llamado nacional en ese sentido, ¿verdad? Claro, a raíz de... ¿Sí? Claro, don Edwin. El arzobispo mencionó la objetividad de una mesa de diálogo entre ambas partes para llegar a acuerdos. Sin embargo, el religioso insistió en poner la mirada en gastos superfluos, lo que es la evasión, el contrabando, y es precisamente temas que ahorita están en mesa de discusión en la Asamblea Legislativa y en las calles de nuestro país. Sí, correcto, ¿verdad? Es decir, hay una serie de temas que creo que todos estamos de acuerdo. Fue una posición que dio la Iglesia Católica en el 1 de mayo. No se sabía que, bueno, se preveía que esta situación podría llegar a una situación sociopolítica de Costa Rica. Sin embargo, teniendo ya 10 días de huelga, teniendo servicios paralizados, teniendo miles de personas en las calles, la Iglesia continúa con esta posición, sabiendo ahorita que incluso está como mediadora entre ambas partes. Sí, claro, porque hay temas en los que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de un problema de déficit fiscal, estamos señalando que hay problemas que tienen que ver con el ingreso, ¿verdad? Tienen que ver problemas con el gasto. Y por supuesto, cuando hablamos de ingresos, tienen que ver con temas que todos tenemos conciencia que existen en el país, como la evasión fiscal, ¿verdad? Que es un tema importante y que sin duda alguna es un tema que hay que hacerle frente. Y en ese sentido, que la Iglesia plantee eso, no significa ahorita que esté en una posición parcializada, porque lo que sí puede estar muy en discusión es cuáles son los mecanismos, tanto administrativos como legislativos, como legales, o sea, digamos, producto de normas ya emanadas de la Asamblea, en que se le va a hacer frente a esos problemas, es decir, a cómo se va a manejar el gasto público, a cómo se va a manejar la evasión fiscal, cómo se va a mejorar el ingreso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso sí sigue vigente, pero la controversia está en los mecanismos, como digo, tanto administrativos como legislativos o legales, para hacerle frente. Entonces, no, pues sí, la Iglesia mantiene sus principios, pero mantiene una neutralidad y la va a mantener en la mesa de negociación en cuanto a los puntos controvertidos que son muy concretos, ¿verdad?, entre ambas partes. Don Edwin Aguiluz, ya por último, también el gobierno ha manifestado que le gustaría que estuviera como un ente técnico en esta mediación el Estado de la Nación. No sé si ayer se habló de ese tema, si se va a hablar el día de hoy, que también puedan formar parte de este diálogo que se vaya a entablar. Sí, efectivamente el gobierno de la República expresó la importancia de que haya un ente técnico asesor en lo que sería ya la mesa de diálogo propiamente dicha, no para este tema, porque hoy, como digo, vamos a trabajar en las condiciones para crear la mesa de diálogo. Ya establecida la mesa de diálogo, esa es una de las propuestas que que expresó la delegación gubernamental y que posiblemente va a seguir planteándolo. Ahora, eso será un tema al que tendrá que haber un acuerdo entre todas las partes y por supuesto hay la mediación también por ser un aspecto metodológico. Obviamente cada una de las partes tiene sus equipos técnicos, entonces habrá que plantearse si adicionalmente un equipo técnico apoya directamente la mesa de negociación. Ese será un tema también para conversar, claro, en esta reunión. Perfecto, gracias a don Edwin Aguiluz, quien es vocero de la Iglesia Católica. En estos últimos días, que ya la Iglesia pues ha sido tomada en cuenta como mediadora en este conflicto que ya lleva 10 días entre el Gobierno de la República y los sindicatos por el proyecto del Plan Fiscal.